¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos el estudio de un nuevo libro y ustedes saben cuál es. Apocalipsis. Apocalipsis. Antes de empezar, porque hoy en día vamos a ver la introducción. No quiero que todos ustedes vayan a caer en los términos teológicos, sino lo práctico. Antes de empezar este estudio de Apocalipsis, veremos algunos puntos previos. Estamos viviendo tiempos difíciles, a más de un año de la pandemia. ¿Cómo se llama esta pandemia? COVID-19. Surgen preguntas como estas de aquí. ¿Será una de las señales de que pronto Jesucristo viene a llevar a su iglesia? ¿O se acerca la segunda venida de Cristo? Y otra de estas preguntas, ¿la vacuna contra esta pandemia vendrá con un chip o el sello de la bestia ahí? Y muchas preguntas más. Tal vez tú también tienes una pregunta. Es uno de los motivos que a mí me animaron a empezar con este estudio de Apocalipsis. Como creyentes, nosotros, los creyentes que creen en Jesucristo, los desastres naturales, las pandemias, no deben asustarnos ni desesperarnos. Más bien deberíamos levantar la cabeza y dar gracias a Dios por el cumplimiento de su palabra. Porque pronto estaremos con Él o seremos arrebatados para estar con cuerpos glorificados y estar con el Señor. Amén. Es que no quiero digamos que ustedes se confundan, pero aquí va otra cosa. Nosotros tenemos que tener bien en claro los eventos del futuro o los eventos del porvenir. Presento un esquema. Este es el esquema más entendible, práctico y claro de varios esquemas que hay. Y les animo que lo visualicen, pongan en su mente y tengan una idea clara de lo porvenir, del futuro. Amén. Este es entonces algo muy práctico y usted prácticamente va a tener una visión clara de lo que es el porvenir, el futuro. Primeramente empieza la era de Israel y la era de Israel es hasta que viene Jesucristo. Amén. Y ahí tiene todos los eventos. Y quiero decirles que estas es 3 líneas de tiempo. Como ven, arriba eventos ocurridos y hoy y los eventos por venir, ¿no? Y luego ahí vemos la era de los gentiles o de la iglesia. Estamos en la era de los gentiles y de la iglesia. Y luego viene el rapto o el arrebatamiento. Luego de ahí viene la tribulación que se divide en 2 partes. Usted visualice bien, escudriñe con la palabra del Señor. Luego de ahí de la gran tribulación hay una batalla del Armagedón y luego el juicio a las naciones. Y luego de ahí viene el milenio. 1000 años va a gobernar Jesucristo. Después de esos 1000 años viene el juicio final, donde todos los muertos van a resucitar, pero van a resucitar para ser juzgados y enviados al infierno, al lugar de los muertos por la eternidad. De ahí del milenio también pasan los que han seguido fieles al Señor en ese reinado
no han sido engañados por el diablo, llegan al cielo, al estado eterno. Fíjese qué práctico es este esquema. Entonces usted ya sabe el futuro más o menos así, a una visión, a vuelo de pájaro, como se dice, ¿no? Amén. Entonces aquí pasamos ya así a la introducción. El Apocalipsis también es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. A Juan, el apóstol. ¿A quién se lo revela? A Juan, el apóstol. Entonces, esta es la introducción del libro de Apocalipsis. No va a ser extensa la introducción, sino que va a ser así práctico. Como ustedes saben, ¿quién es el autor? El autor es Juan, el apóstol. Juan vivió y ministró en toda Asia, el mismo lugar en que él escribió el Apocalipsis. ¿Dónde fue? En la isla de Patmos. Su fecha, la fecha es incierta, probablemente entre los años 95 a 96 después de Cristo. Fue escrito aproximadamente el libro de Apocalipsis. ¿Para quién fue escrito? Fue escrito a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Es la palabra del Señor. Es Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22, se habla de las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El propósito del libro de Apocalipsis. Juan tiene 3 propósitos para escribir Apocalipsis. 3 propósitos. Primeramente es el propósito inmediato, permitir a Jesucristo proclamar. Vendré a ti pronto. Las 7 iglesias de Asia y su mundo necesitaban una palabra de aliento, de consejo y de advertencia. El segundo propósito, el propósito histórico, permitir que Jesucristo proclame a sus seguidores y al mundo de cada generación, ¿no? De cada generación. Vendré a ti pronto. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es lo que dice Apocalipsis, adelantando algunos versículos. En Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, feliz, muy feliz. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, Amén. Muy bien. ¿Hay otro versículo? No.
quiero decirles que Dios sabe que toda generación necesita una palabra de aliento. Necesita una palabra de aliento, de consejo y de advertencia. Amén. De aliento, consejo y advertencia. Y este es el tercer propósito, el propósito divino. El propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? Darle a la iglesia y al mundo la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esto vamos a ver el próximo estudio. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Amén. Esta revelación es tanto el descubrimiento de la persona de Jesucristo como la figura central de la historia y el descubrimiento del mensaje de su corazón. Es tanto la alegría y el descubrimiento de la revelación, es alegría. ¿Usted se alegra? Yo me alegro. ¿Qué es la revelación de Jesucristo? La revelación comprende las cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Concierne al Cordero, al Señor Jesucristo mismo, que solo Él es digno de abrir y estudiar el libro del destino, ¿no? El libro del destino, el libro del futuro del mundo, el libro del poder redentor de Dios. Podríamos titularlo también otro título a Apocalipsis, ¿no? Las palabras, el propósito divino, han sido escogidas para describir este último punto. Por dos motivos, ¿no? El propósito divino, ¿no? El propósito divino, por dos motivos. Primeramente, la imagen retratada por Apocalipsis es que Dios toma una parte activa en la revelación. Dios tiene algunas cosas que decir sobre el futuro, algunas cosas que descubrir, algunas cosas que revelar, mostrar a la iglesia y al mundo. Es su propio propósito divino de velar, ¿no? De velar estos acontecimientos. Al develarlos, Él está enviando una palabra de aliento al mundo, pero también está enviando una palabra de consejo y de advertencia. El hombre debe seguir el mensaje del gran libro de Apocalipsis, así como también ser alentado por él. Amén. Ser alentado por él. Apocalipsis nos va a alentar, hermanos. En segundo lugar, el verdadero título de Apocalipsis es, ¿saben qué? El verdadero título es la revelación de Jesucristo. No la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo. El propio propósito de Dios es centrar la atención en el Cordero, en Jesucristo mismo y su último triunfo sobre el mundo y su falta de divinidad. El mundo tiene falta de divinidad y su maldad. El mundo está lleno de maldad. El propósito de Dios es mostrar la gran redención que Él está preparando
para todos los que realmente creen y siguen a su Hijo. El propósito de Dios es mostrar también al hombre que puede ser salvo de las cosas terribles que vienen a la tierra. Dios quiere que el hombre sepa, o que tú sepas, que puede ser salvo mientras todavía hay tiempo, para que te arrepientas. Es el propósito de Dios conducir a la gente al arrepentimiento y a la salvación. Conducirlos a la herencia gloriosa de la gran redención que se les dará a todos los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres verdadero creyente? Te espera una gran herencia. Apocalipsis es un libro que debe ser leído, estudiado y permitir que hable por sí mismo. Amén. Es un libro que debe ser interpretado también bíblicamente. Apocalipsis está tan lleno de símbolos, hay muchos símbolos, que una persona debe buscar en otras partes de las Escrituras mismas, de la misma Biblia, para descubrir qué significan los símbolos, a fin de conocer cuál es su significado en Apocalipsis. Por lo tanto, una persona debe estar dispuesta a tomarse el tiempo necesario para buscar en las Escrituras, si es que desea estudiar Apocalipsis. Tiene que darse su tiempo. Tiene que pacientemente escudriñar las Escrituras. Y debemos estudiarlo porque Apocalipsis es parte de la palabra santa de Dios. ¿Ven? Además, su mensaje es muy, pero muy, muy especial para Dios. Es tan especial que Dios promete una bendición especial a la persona que estudia y sigue su gran mensaje. Lo promete al empezar este libro. Mire lo que dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurado, muy felices, y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y también luego al finalizar del libro, vuelve a enfatizar, muy feliz, las bienaventuranzas. Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado, muy feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Entonces tú vas a ser bienaventurado al estudiar Apocalipsis. Hay una bendición ¿a quiénes? Hay una bendición ¿a quiénes? A los que escuchan y a los que obedecen. No solamente a los que lo escuchan, sino no solamente es escuchar, sino obedecer. Obedecer. Miren lo que dice Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después,
arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta viene aquí. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, pues Jesús. El primero, lógico, ¿no? Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle, ¿no? Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, que no solamente es oír, sino obedecer. Y si tú escuchas estas palabras, estos versículos, el estudio de Apocalipsis, versículos por versículos, yo te animo a obedecer, Amén. A obedecer los mandamientos de Dios. Y de esta forma el Señor te va a encontrar con tu lámpara encendida. Amén. Te va a encontrar con tu lámpara encendida. No basta solo con oír, hay que obedecer. Amén. Hay que obedecer. Vamos a ver las conclusiones finales ya para terminar esta introducción de Apocalipsis. Quiero decirles que primero, Apocalipsis es una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo. En segundo lugar, somos sus siervos y hacemos lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. Amén. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él dice. Y en tercer lugar, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Si hoy viene el Señor, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te encontrarás si el Señor en estos momentos viene? ¿Te va a encontrar en obediencia o en desobediencia? Sé que puedes tener conocimiento de Dios o de su palabra. Amén. O de su palabra. Pero el conocimiento sin la obediencia no nos salva. Porque Jesús mismo dijo, ¿cómo sé que ustedes me aman? Yo sé que ustedes me aman porque obedecen mis mandamientos. Juan decía también lo mismo en sus cartas y el Evangelio de Juan que él escribió. Juan decía, nosotros conocemos a Dios si nos amamos unos a otros. ¿Cuándo conocemos a Dios? Si nos amamos unos a otros y si obedecemos sus mandamientos. Amén. ¿Amas a Jesús? Si amas a Jesús, si amas a Dios, entonces obedece sus mandamientos. No solamente lo escuches, no solamente lo oigas, sino también ponlo en la práctica. Ponlo en la práctica. Amén. Entonces fíjate que quiero decirte que si tú escuchas Apocalipsis, este estudio que estamos empezando, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta el capítulo 22. Entonces dice, ¿y quién dice? No, yo no digo, sino la misma palabra de Dios. Por decir Dios mismo, te dice que tú vas a ser muy feliz, bienaventurado,
bienaventurado. A todos ustedes que van a empezar el estudio de Apocalipsis o ya hemos empezado el estudio de Apocalipsis, ustedes son muy felices, muy felices. Amén. Ahí nos vamos a quedar y entonces Dios mediante el próximo estudio estaremos ya con el capítulo 1. No se olviden, vuelvan a estudiar esta introducción y vuelvan a ver su esquema de los eventos del porvenir para que tengan una idea clara, así, abuelo de pájaro, los eventos del porvenir. Que Dios les bendiga. Les invito a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tiene que hacer. Gracias, Señor, porque hemos llegado en este tiempo y en estos momentos difíciles tal vez, pero nosotros seguimos estudiando tu palabra, porque tu palabra es la que nos da vida, tu palabra es lo que nos anima, nos alienta, tu palabra es que nos va a hacer muy felices, muy bienaventurados. Gracias, Señor. Te pido que tú ayudes a cada uno de tus hijos, de tus hijas, a todas aquellas personas que se han decidido llevar el estudio de Apocalipsis. Señor, dales esa felicidad. Que ellos al estudiar este libro de Apocalipsis puedan sentirse muy felices, muy felices. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.